Ya, pues vamos a comenzar acá. Como si, como siempre, si llega alguien más, se va a conectar online o subirá esta larga escalera. No sé si llega alguien más. Vamos a partir nomás. Bueno, como siempre, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes en la casa también, los que se conectan online. Eh, Buenas tardes. Le doy la bienvenida a Irina, ¿sí? Sí, que viene acompañando a, a Héctor. Eh, Siempre pregunto al principio si hay algo que quieran preguntar o- o tratar antes de que comencemos, de que yo comience planteando el tema de hoy día, ¿no? Bueno, hemos ido en un desarrollo, hoy día es la última práctica en que vamos a tocar este tema, que son los tres velos de la mente o tres venenos de la mente. No sé si me gusta mucho que sean venenos, lo encuentro un poquito dramático. Como una palabra súper fuerte, me gusta más velo. Es como que tuviéramos tres anteojos sobrepuestos que, no nos, que según la filosofía budista no nos permiten ver la realidad. O, más que no nos permiten ver la realidad, la vemos de manera difusa, la vemos de manera distorsionada, ¿cierto? Y depende de los lentes. Hay unos lentes más que distorsionan más la realidad, algunos tienen lentes o tenemos lentes, no me excluyo de eso, que podemos ver muy distorsionada la realidad, otros pueden ver un poco más claro, pero si no, desde esta filosofía, si no tenemos el conocimiento, el trabajo, ¿cierto? A través de la meditación, de la conciencia, vamos a vivir la vida con estos tres, además son tres, es un lente y otro lente que no nos dejan mirar claramente hacia adelante. O tres velos, un velo, dos velos, tres velos, entonces apenas vemos realmente lo que está pasando. Y quiero simplificar harto esta cuestión y escucharme simple también en cómo lo planteo. Eh, el, en esta práctica lo que buscamos es acercarnos a ver la realidad tal como es. ¿Sí? Entonces uno se puede meter en un rollo filosófico muy profundo que creo que no es útil, que es interesante en cierto contexto, pero creo que no es útil para que todos lo podamos ver, ¿cierto? Y para entender bien la dirección. ¿Qué es la realidad? Uno puede empezar a darle vuelta a qué es la realidad. Y planteado como me gustaría que lo pudieran asimilar, es simplemente esto. Esto que está ocurriendo en sus vidas, esto que está ocurriendo en esta sala, esto que está ocurriendo en el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos la claridad de ver las cosas tal como son? Es súper sencillo darse cuenta que no, po. Por ejemplo, uno puede poner, a ver, ¿qué ejemplo podemos poner? ¿Qué opinamos del sistema económico actual? Entonces le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es su opinión sobre el sistema económico actual? Y mi opinión, y cada uno va a decir algo distinto, no cabe la menor duda, ¿cierto? Algunos van a tener postura políticamente de un lado, políticamente del otro, da lo mismo en este caso, ¿cierto? Pero lo que es claro es que las cosas que ocurren económicamente ocurren, independientemente de la narrativa o de la visión que tenemos con respecto a eso, o con cualquier cosa. Yo puedo traer acá a una persona que hable y algunas personas van a decir, ¡ay, qué tipo más interesante! Y otros también desde su perspectiva van a decir, oh, el tipo un pelota, que lata lo que vino a decir. Entonces, siempre tenemos siempre tenemos esos lentes que están en nuestro juicio, están en nuestra mirada con respecto a las cosas, pero lo que tratamos de buscar acá es trascender todo eso y poder ver las cosas tal como son. ¿Sí?
con la sencillez de las cosas tal como son, ¿verdad? Obviamente que son válidos los juicios, las opiniones y toda la cosa, pero desde la práctica tratamos de ir para allá. ¿Ok? Porque cuando vemos más claro, la vida se hace más liviana, nos permite tomar mejores decisiones, vivimos más tranquilos, vivimos con menos distorsiones. Entonces, dice, ya hemos visto dos de estos velos, dos de estos lentes que nos distorsionan lo que vemos. Uno es que creemos que lo que, a ver, ya, a ver, retrocedo un poco. Lo que vamos a hablar hoy día es de la ignorancia, que es el tercer velo, porque ya vimos el velo del apego, ¿cierto? Creer que nuestra felicidad tiene que ver con retener las cosas que nos gustan, las cosas que nos dan placer y queremos que duren para siempre. Después el rechazo, que es decir, las cosas que no me gustan que se vayan, no son parte de mí, yo no tengo nada que ver con eso también nos hace sufrir y y nos lleva a la confusión de creer que aquello que rechazamos no tiene nada que ver con nosotros. Y hoy día vamos a ver el tercer lente, que es la ignorancia fundamental, que es una tercera forma de distorsionar la realidad. Eh, entonces, ¿qué es la ignorancia? Desde esta perspectiva, la ignorancia es creer, primero, a mí la que me hace más sentido, es creer que vemos la realidad tal como es. Ese, y además la encuentro súper pedagógica porque es una invitación a ser más humilde en ese sentido. Yo opino sobre esto, yo creo que las cosas son determinadas. Mi narrativa es la narrativa. Y lo que piensa lo otro, y de repente alguien que piensa totalmente distinto a mí, no, es un imbécil. O en realidad esa persona está equivocada. O por último, hoy yo hago las cosas como yo, porque yo estoy seguro de cómo son las cosas. Entonces, desde esta perspectiva, la ignorancia es súper interesante, el concepto de ignorancia para mí es súper potente, porque uno diría, a ver, ¿cómo superamos la ignorancia? Sabiendo más. Por eso les escribía en el WhatsApp, les decía que tú puedes ser un doctor, un profesor universitario, una persona que haya tenido un montón de experiencia y vivir desde esta perspectiva en la profunda ignorancia. Porque yo puedo llegar y decir, oye, yo soy no sé, yo soy el erudito, ¿qué puedo decir? Yo soy el erudito de mindfulness. Nadie, yo he escuchado a todos los demás, he escuchado gente así, he escuchado a todos los demás que hablan de mindfulness, incluso los tipos que se dicen grandes, y son todos unos imbéciles, realmente ellos no entienden realmente el sentido de esto, ¿cierto? Y yo puedo haber leído todos los libros y haber hecho todos los cursos y tener esa distorsión de la realidad de creer que yo, solamente yo, o yo y los que piensan parecido a mí, tienen la razón con respecto a cómo son las cosas, ¿cierto? De repente escuchamos a padres que dicen, yo sé cómo criar a mi hijo, yo soy el único que sabe cómo criar a mi hijo, yo lo crío bien, ¿cierto? Y los demás no entienden. Y así un montón de cosas, un montón de situaciones donde personas, incluso muy ilustradas, pueden ser profundamente ignorantes. Esto no tiene que ver con con lo intelectual, no tiene que ver con la adquisición de conocimiento. Incluso una persona analfabeta, desde esta perspectiva, puede ver la realidad con mucha más sencillez, con mucha más claridad que un profesor con 1000 doctorados. ¿Sí? Y entonces, ¿en qué aspectos podemos ser más ignorantes? Podemos ser, lo primero es no darnos cuenta, creer que las cosas van a durar para siempre. Por ejemplo, esas cosas que nos gustan, incluso nosotros mismos, no tener la perspectiva de que algún día ya no vamos a estar, que la gente que queremos, nuestras parejas, o sea, todo esto va a desaparecer tarde o temprano, se va a transformar, ¿verdad? Pero no queremos ver eso y queremos ver que especialmente las cosas que nos gustan, que sean para siempre y sufrimos profundamente porque la ignorancia tiene que ver con
estar muy expuestos al sufrimiento, sufrimos porque las cosas se acaban o porque queremos que duren para siempre. Ese es un motivo importante, el no reconocer que todo es impermanente, que todo se acaba. Eh, lo otro, que no hay nada que nos va a generar una felicidad para siempre. No existe ningún objeto. Nosotros llegamos y decimos, oh, lo hemos hablado muchas veces, cuando encuentre ese trabajo, cuando encuentre esa pareja, yo realmente voy a ser feliz. Cuando me vaya de Chile, porque en Chile son todos unos pelotudos, pero cuando me vaya a vivir a Estados Unidos o a Suecia, esa gente es muy culta. Y lo más probable es que tú llegáis allá y tenías el mismo vacío existencial que tenías acá. Entonces, creer que hay algo, como que hay un secreto que todavía no descubres, pero alguna vez vas a descubrir cuando yo llegue allá, cuando encuentre esto, cuando ocurran estas condiciones, yo realmente voy a ser feliz, ¿cierto? Y entender que además, incluso cuando encontramos esas cosas que nos producen gozo, no duran para siempre, no existe nada que dure para siempre. Eh, y en lo más importante desde el punto de vista de la ignorancia es entender que es lo que les decía recién, creer que sabemos. Es muy bonito porque el concepto que se maneja acá es eh, el, la sabiduría. La sabiduría está mucho más cercana al no saber que al creer que sabemos. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Sí? La apertura de decir, ok, yo tengo un punto de vista, pero están todos estos puntos de vista, o vivencias o experiencias, ¿cierto? Y digo, yo incluso todo lo que sé lo pongo en remojo, lo pongo ahí, ¿cierto? Sé muchas cosas, pero no sé si eso es lo correcto. Abrir la mente hacia el máximo, esa es la mayor sabiduría. En cambio, creer que sabemos, es creer que sabemos concretamente, o sea, que sabemos las cosas, que somos los expertos de todo más o menos, o de varias cosas, incluso de algo, ¿cierto? Es la mayor de las ignorancias. el, el espejo al revés, es muy interesante, a mí me es muy interesante. Eh, y entonces para superar, para, sí, pues para, no sé si para superar, pero para trabajar este aspecto, porque todos tenemos apego, ¿no? O sea, yo creo que nadie de los que está acá, ni los de los que están en la casa, ni yo he conocido nunca a una persona que no tenga apego, que no tenga aversión o rechazo, y que no quiera que las cosas, o se confunda con que las cosas van a durar para siempre, ¿cierto? O sea, todos vivimos en ese mundo, lo que se llama dentro del budismo el samsara, el mundo real en el que nos relacionamos todo el tiempo, pero lo que sí podemos hacer es un trabajo cuando meditamos y estamos en silencio, en ese estado que no es común de estar en silencio, escuchándonos y observamos nuestros pensamientos, podemos observar esos pensamientos rígidos que nos hacen creer que tenemos la razón, que nosotros realmente entendemos el mundo como es, ¿verdad? Y los podemos observar con cierta distancia y decir, oh, acá todo esto tiene que ver con mi ego, cómo yo veo las cosas y las siento súper sólido, pero uno lo puede ver con una distancia. Eso se trabaja en la meditación. Observar nuestros pensamientos, observar nuestras creencias, observar nuestras rigideces y observarlas incluso con cariño. Pero es muy distinto observarlas con cariño para observarlas como esto es. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos cambiado de opinión en la vida con respecto a un montón de cosas? Incluso creíamos esto y después creemos lo opuesto, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿las cosas son esto o son lo opuesto? O ninguna de las dos al mismo tiempo, sino simplemente, como se dice acá, son, ¿cierto? No sé si logré, me dicen ustedes si logré ser simple, si lo pude explicar. Eh, en el esquema budista de la rueda del Dharma, la ignorancia, acuérdense que el primero, el apego es la gallina o el gallo que está picando por todos lados, el rechazo, la aversión es la serpiente y la ignorancia en este caso el cerdo. Sí.
realmente válido e histórico es de Buda Sakyamuni o Siddhartha. Buda Sakyamuni o Siddhartha Gautama, él renuncia a la riqueza, renuncia al poder, porque él era hijo históricamente era hijo de un rey, de todo un reinado, y tenía todo el futuro, tenía esposa, hijos, tenía fortuna, y él se da cuenta de que eso no lo iba a conducir a ningún lado que al sufrimiento y al ego falso. Entonces él decide dejar el reino, bueno, fue mucho más extremo la renunciación, y ahí después él se ilumina, pues se da cuenta de que ahí encuentra la verdadera esencia y viene todo esto. Pero sí, es cierto, la palabra ignorancia es fuerte, pero claro, siempre nos estamos cubriendo de yo soy ingeniero, yo soy doctor, yo soy chileno, yo soy inglés, yo tengo, yo poseo, y finalmente no tenemos nada. Yo sé. Yo sé, claro, es sumamente cierto, o sea, eh, es difícil, pero este tipo de instancias son las que nos enseñan cuando uno mira hacia adentro, uno se da cuenta de que hay harta pobreza de la verdadera que uno necesita enriquecer. Porque la riqueza que uno pueda de conocimiento, lo que sean cosas materiales, no significa que esa va a ser la felicidad, porque la felicidad es temporal también. Ujú. La tristeza es temporal, la felicidad es temporal, la economía es temporal, o sea, es voluble. Entonces vivimos en un mundo inmerso de probabilidades nomás. Entonces, De pura realmente, impermanencia. claro, exacto. O sea, todo lo que hemos aprendido, que tú has podido exponer, hace sentido, sintetiza todo esto en la ignorancia. Mm. Claro, porque finalmente estamos si logramos, por ejemplo, mirar hacia adentro o lograr ahí encontramos realmente conocimiento. O sea, en los pensamientos, en la observación, y eso es lo que prima, lo que importa, y ahí podemos sacar provecho de decir o identificarte con algo realmente Ujú. que te va a servir y que va a trascender lo que hoy en día vivimos, que es lo temporal. Ujú. Entonces, si todo el mundo supiera eso, a lo mejor las sociedades serían distintas también para las sociedades. Pues, Seguro, ya, entonces seguro. ahí porque está la ansiedad, el día a día también de qué va a pasar, por qué, si yo quiero esto otro. Yo me Ujú. acordé, para terminar, me acordé de que había una persona que quería ser feliz y siempre decía, yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz. Y llega, bueno, llega un monje y le dice, sáquale el yo quiero. Entonces después la persona leyó que decía ser feliz. Entonces le sacó el yo quiero y solamente ser feliz. Y con eso fue feliz. Interesante. Ujú. Muchas gracias, Héctor. Eh, ¿Alguien más quiere plantear? Díganme con toda libertad si también si es que sienten que no, que hubo algo que dije que no fue claro. Eh, Siempre es nutritivo aclarar cosas. Johnny, ¿Sí, Iván? eh, yo creo que aquí hay también un componente subjetivo en que yo puedo lograr tener la visión de mi ignorancia, pero que yo quiero que las cosas sean de una manera que yo siento. Por ejemplo, eh, estaba leyendo a Thich Nhat Hanh Sí. y él habla de que la reencarnación no existe. Ujú. Y a mí me gustaría que existiera la reencarnación. Yo Ujú. siento que nosotros cuando nos morimos es lo que a mí me gustaría. Somos seres en un cuerpo glorioso y que vamos reencarnando y en la vez que cuando morimos nos volvemos a encontrar con nuestras almas gemelas, por así decir. Pero eso es porque yo me gustaría que fuera así. Eh, entonces ahí ese componente me parece difícil explicármelo para mí porque eh, me gustaría dar sentido a mi sentimiento eh, y no sé si yo sigo quedando en ignorancia ahí. Es que es súper interesante lo que decía Iván y es muy clave y yo creo que me da pie para explicar algo que ojalá lo explique bien. Cuando tú, cuando tú
adquiere esto, así como se lo estoy explicando, ustedes lo leen por su cuenta, podemos caer en la tentación y en la tentación equivocada, para plantearlo de esa manera, en decir que no podemos tener ni juicios ni creencias. ¿Sí? Por ejemplo, tú crees en la reencarnación y no estás de acuerdo con Thich Nhat Hanh, ¿verdad? Entonces Sí, tú puedes llegar y decir, oye, pero soy un alumno atrasado de mindfulness, de filosofía budista o lo como le queráis llamar y no he entendido bien porque ¿cómo puede ser que yo vea esto y acá dice esto otro? Entonces, lo que es súper interesante de entender es que si tú crees en la reencarnación, fantástico, es realmente lo que tú crees, pero tú puedes tomar la distancia, y eso es lo que te invita a esta práctica, a tomar la distancia de darte cuenta de no adherirte a tus opiniones, de no adherirte a tus creencias. Tú puedes creer, pero dejas el margen que las cosas pueden ser de otra manera. ¿Me entiendes? Porque nunca, sí, no ahí está el somos, apego. es claro, pues, es una forma, exactamente, tú te puedes apegar a tu creencia, ¿cierto? Puedes adherirte a tu creencia, ¿verdad? Y está bien que tú tengas creencia, pero la invitación de acá es dar espacio a esa creencia, incluso ver, oh, esta es mi opinión con respecto a esto, pero no es más que mi opinión, es algo liviano, no me identifica, no se solidifica en mí, queda abierto a que el día de mañana, por ejemplo, si tú tienes alguna experiencia, diga, oh, a lo mejor Thich Nhat Hanh tiene razón, o a lo mejor Thich Nhat Hanh no tiene razón. Que es una opinión, como somos nosotros y como vemos el mundo, es muy liviano. Me refiero, es solamente un punto de vista, no es más que un punto de vista. Entonces la invitación desde acá, desde esta práctica, e incluso es no dejar de tener juicio, no dejar de tener opiniones, sino que poder observar nuestras opiniones como como, como las nubes que se mueven en el cielo, como cuando prendemos, ¿cierto? Una olla con agua y explotan las burbujitas, esas son nuestras opiniones, ¿cierto? Son opiniones nomás, son puntos de vista, no son la realidad. O sea que tú crees, lo que no te puede pasar, sí te puede pasar, pero lo digo solo para explicar, es que tú creas, Iván, que la reencarnación existe y es así, y todos los demás que no creen en la reencarnación son unos pelotudos. Ahí primero haces apego con eso y además rechazas a los demás. No, esta gente no entiende nada, ¿cierto? Que yo leí los mejores libros sobre el budismo, o sea, lo tengo clarísimo en la reencarnación, y este tontín de Thich Nhat Hanh era un monje que no cachaba nada, además de Vietnam, eso es un país menor dentro de Asia. Entonces no deben cachar nada, hay que escuchar a los japoneses, esos son los que realmente saben, los del budismo zen. ¿Te das cuenta? Sí, Ese es el problema. Y es súper fácil decir, no, yo no tengo, yo no miro así, yo todo lo veo las cosas como son y mis opiniones son súper... véanse en el día a día cómo funcionamos. A mí mismo de repente me veo discutiendo con alguien y tratando de ganar y de ganar y de ganar el punto de vista y, uy, como dice Thich Nhat Hanh justamente, una cosa es saber las cosas teóricamente y otra es tener el conocimiento profundo de ir practicando y de irnos dando el tiempo de realmente llevar esto a nuestra, que es lo lejos, lo más difícil, no tener puros conocimientos teóricos, sino que llevarlo a la vida y darnos el tiempo de que es de a poco, de que vamos a fallar, que algunas cosas no nos van a resultar, que no es para hacernos perfectos tampoco. No sé si te respondí, Iván, si te sirve lo que te digo. sí, sí, Johnny, me sirve mucho. Muchas gracias. Pamela, ¿tú ibas Gracias a a ti. decir algo o me equivoco? Estás muteada. Ahí Ya, sí. ahora sí, es que tenía muteada. Sí, no, era lo del ego que me hace el trabajar el ego, que el ego al final es el que te manda y cómo lo trabajamos. Bueno, eso es lo que uno está trabajando todo el día, por eso entiendo, es que alguien nombró el ego cuando el comentario me hace ruido el trabajo del ego, cómo lo podemos trabajar y todo. Bueno, yo en eso estoy, pues. Así que Ujú. porque uno tiende a decir como yo,
yo esto. Entonces yo trato ahora de no decir yo esto, porque en el fondo lo que habías comentado, o sea, a mí me quedó súper claro. Es parte del ego que uno diga yo, entonces yo trato de no decir yo, porque eso te lleva como a tú tener la razón siempre, y no, pues, obvio. Si nada es definitivo, todo es pasajero, la felicidad son momentos, como decían, todo, la tristeza son momentos, todo pasa, todo fluye. Entonces las cosas tienen que fluir nomás. Así es. Así que me queda clarito, ese era como lo que tenía. Y contarte que encontré en mi baúl de los recuerdos, que nunca leí, un libro de Thich Nhat Hanh. Ah, ¿cuál Así que voy a es? empezar a leerlo. Sí, lo encontré en Villarrica, cuando fui al sur en mi casa allá. Encontré este ¿Y, libro que nunca y cómo se leí. llama? ¿Qué libro Así es? que se llama El milagro del mindfulness, Ah, Thich mira, Nhat Hanh. qué buena. Así que tengo como meta, no, me cuesta leer porque me cuesta concentrarme, pero lo voy a intentar. Así que ahí te cuento cómo me fue. Súper. Gracias. Gracias a ti. Bueno, y para terminar nomás esa recomendación, no se pongan talibanes con esta cuestión de tratar de que ya no van a tener apego, que ya no van a tener rechazo, que ya no te van a tener opinión, nada que ver, ¿no? Es simplemente darse la oportunidad de estar más abierto, abrir la mente un poquito, abrir la conciencia, ya es suficiente. ¿Sí? Ya pues, vamos a practicar. Entonces, para practicar, vamos a comenzar con nuestra secuencia de este mes y nos vamos a poner en la postura de Vajrasana, con las sentados en nuestros talones. Yo voy a apagar un poquito de luces por acá. Qué rico, ahora sí está más caliente. Ya. Entonces cerramos los ojos. Sentimos nuestra respiración. Si se fijan, inmediatamente podemos observar nuestra mente y nuestra mente está dando vuelta con cosas, está con pensamientos. Desde el momento en que invitamos a la mente a que se conecte al cuerpo, nos acercamos un poquito a ver las cosas tal como son. Nos acercamos nomás. El simple hecho de sacar esa agitación mental y conectarnos con el cuerpo, sentir la respiración, sentir el cuerpo, ya es un camino de sabiduría. Así de sencillo. Observen cómo está la temperatura de las plantas de sus pies. Cómo está la temperatura, cómo se siente el aire cuando inhalamos, la temperatura allí también. Cómo se sienten las manos en este instante. Cómo presiona, cómo se siente la presión del cuerpo en el suelo. Algo que siempre revisamos, pero olvídense de las veces anteriores. ¿Cómo se siente ahora el peso del cuerpo yendo como hacia el suelo? ¿Cómo se siente la gravedad en nosotros? ¿Dónde sentimos el respirar?
¿Dónde sentimos más claramente la respiración sin modificarla, dejándola que sea? Otra indicación sensible e importante. Desde la punta de los pies hasta la cabeza, observen dónde hay tensiones o rigideces. Seguro que hay un montón. Yo siento en el coxis un poquito, en las manos. Vean dónde sienten ustedes las suyas y cuando las van detectando como una linterna la tensión, las ubica y las vamos deshaciendo, las vamos dejando que se derramen hacia el suelo. Y muy despacito vamos a ir moviéndonos pasando de Vajrasana a la posición de Chakra Vakasana 1, la posición de la mesa, con las rodillas a la altura de las caderas, con las manos a la altura de los hombros. Respiramos profundo. Y vamos a ubicar inmediatamente los codos donde están las manos. Y las manos se van a mirar entre sí como un espejo. Cuidando, acá es otra indicación que los brazos también vayan en la línea de los hombros. Enlentecemos la respiración, la hacemos un poquito más larga. Y comenzamos el movimiento de onda basculando la pelvis hacia el cielo en inhalación. Y vértebra a vértebra avanza la onda por toda la columna hasta que toca un poquito los hombros y el cuello, se abren las manos y luego retrotraemos y cerramos en exhalación, vértebra a vértebra, vamos cerrando súper lento esta onda que va avanzando hasta que toca el cuello y la cabeza y cerramos las manos hacia el suelo. Y repetimos, inhalando, arqueamiento sentido, avanza vértebra a vértebra la línea hasta que tocan los hombros, se abren las manos hacia el cielo y la pelvis se contrae hacia el vientre y vértebra a vértebra exhalamos. Continúen sin mi guía, con su propia guía, algunas repeticiones. Y luego vamos a pasar de nuevo a Chakra Vakasana 1, la postura de la mesa. Distribuyendo bien el peso del cuerpo, esto es importante para que no se nos cargue el peso hacia adelante, para después hacer la pinza más relajado,
con menos esfuerzo. Enlentecemos otra vez la respiración, la sentimos. Sientan sus manos tocando el mat, como presionan las rodillas también hacia el suelo. Y retomamos el movimiento de onda, inhalando, arqueamiento lento y sentido al ritmo de la inhalación. Y luego la pelvis hacia el ombligo, vamos exhalando poco a poco, cerrando la postura. Inhalando, siempre el movimiento parte de abajo y se va extendiendo como un caracol que se desenrolla. Y luego cerramos la postura, exhalando poco a poco. Y luego de algunas repeticiones enganchamos los dedos de los pies en el mat. Acercamos un poquito, muy poquito las manos hacia el cuerpo y vamos hacia Adho Mukha, hacia la pinza con las rodillas flectadas, no hiperextendidas. Y lo primero que hacemos es acomodarnos en la postura, distribuir bien el peso del cuerpo, buscando que sea lo más dulce posible. Y vamos a hacer las tres intensificaciones. La primera es juntar un poquito el vientre con los muslos, pasando levemente la cabeza entre los brazos. Se cierra un poquito ahí la pinza. Nos quedamos sintiendo esta primera intensificación. Y vamos a la segunda, que es subir un poquito los isquiones, los glúteos hacia el cielo. Sentimos un momento esta segunda intensificación. Y la tercera, bajamos un poquito los talones hacia el suelo. Tercera intensificación. Y ahí nos quedamos un instante. Vean cómo se sienten, qué les pasa, es lo más importante, más que hacer una figura o un esfuerzo. Y cuando quieran dejarlo, bajan las rodillas. Lentamente, dulcemente también. Coronilla al suelo. Y postura del bebé para compensar el trabajo lumbar. Relajen los hombros, déjense caer. Y desde esta postura, con la ayuda de las manos, eso es muy importante para que no fuercen la columna, vamos súper mega cámara lenta hacia la verticalidad de Vajrasana, vértebra a vértebra, y manteniendo la cabeza abajo. Incluso cuando la espalda ya está derecha, la cabeza sigue abajo.
Y acá la instrucción más importante, observamos las presiones del cuerpo, cómo está el cuerpo en su equilibrio, en su respiración, y cuando nos sentamos preparadas y preparados, llevamos la mirada al frente. Y observar tensiones para seguir derramándolas al suelo y entrar desde la postura del diamante a una experiencia más profunda con el cuerpo, con sencillez, simplemente sintiéndolo, sentir lo suficiente. Y desde esta postura del diamante, con la misma lentitud, vamos a dar muchos pasitos con las manos, con las rodillas, para ir hacia la postura simple con las piernas cruzadas. Recuerden que nos sentamos con las piernas cruzadas con algún elemento de apoyo, un cojín, una mantita. Necesitamos dar un poquito de altura. Cruzamos las piernas. Y como una extensión de Vajrasana seguimos hacia las profundidades de la experiencia, hacia la sencillez de la experiencia. Permitiéndonos sentir lo que haya en este momento, lo que se despliegue. Sigan conectando con la respiración. Observen cómo la respiración tiene una pulsación. Yo digo como una marea o como el movimiento del mar, que inhalando es como la ola que retrocede, exhalar es como la ola que revienta. Y vamos a observar que cuando tenemos las piernas cruzadas, siempre hay una pierna que está adelante. Con la mano contraria a la pierna que está adelante, con esa mano vamos a bloquear la rodilla de la pierna que está adelante. Y en un proceso súper lento, esto es bien, muy importante, la lentitud y la paciencia, vamos a comenzar a hacer una torsión
girando todo el tronco hacia atrás, la mirada hacia atrás, la mano y el brazo también. Y no necesariamente ahora de a poquito el dorso de la mano que está libre va a ir a buscar la cadera contraria, haciendo un viaje para llegar lento hasta allá. Y tratar de buscar el punto exacto en que sintamos que estamos torciendo, que no sea solamente un mover el cuerpo, sentir la torsión, sin elevar los glúteos, que no se eleven del suelo, pero sintiendo que estamos torciendo. Y cuando lleguemos a sentir esa torsión, relajemos los hombros y sintamos el cuerpo en torsión, en la fase estática de la postura, respirando ahí, observándonos. Y luego lentamente soltamos para ir al centro despacito. Otro en pausa, como que bajáramos un escalón en la profundidad. Y luego vamos a cambiar el cruce de las piernas. La que estaba atrás pasa adelante y viceversa. Sentimos el cambio, no es lo mismo. Y ahora con la mano contraria vamos a bloquear la rodilla correspondiente y nos damos el tiempo de hacer todo lento, la torsión hacia el otro lado. Con este dorso de la mano que va a comenzar el camino a buscar la cadera contraria hasta llegar allí. Sientan el cuerpo torcido. Relajen las manos, los hombros. Y luego, poco a poco, vamos volviendo al centro. Pero ahora cuando lleguemos al centro, dense el tiempo para llegar, tenemos tiempos distintos. Vamos a bajar las manos al suelo y nos vamos a ir dejando caer progresivamente en este principio, este fundamento de ceder, de abandonarnos y permitir que la gravedad sea la que haga el trabajo. Tratar de no controlar el descenso, sea leve o sea pronunciado. Pueden adelantar las manos si quieren, si sienten que bajaron mucho. Y con cada exhalación un poquito más abajo.
y más abandono. Con la ayuda de las manos siempre vamos volviendo a la verticalidad, siempre la cabeza abajo mientras se va alineando la columna. Mirada al frente cuando el cuerpo lo indique. Y desde acá también dando muchos pasos amables, vamos a Shavasana. Les recomiendo que se abriguen en este Shavasana si se sienten frío porque vamos a estar unos pocos minutos acá. Este Shavasana final. Dejamos caer las manos a los costados, que apuntan levemente al techo. Dejamos caer los pies a los costados, relajados. Y de seguro, porque siempre ocurre algo ha quedado en el cuerpo, alguna huella, alguna sensación de las diferentes asanas que hicimos. Sentimos la pulsación del vientre. Este oleaje del que hablábamos, de la respiración. Sientan como el mar se retrae, inhalando y la ola revienta, exhalando. Y abandónense. Fíjense cómo la mente nos retiene, nos mantiene sujetos. Corten esos hilos y sientan que se deshacen en el suelo, que se abandonan en ese suelo. Incluso que las fronteras del cuerpo se confunden con la tierra. El ego del que hablábamos es como una ola que vuelve al océano. Es parte del océano. El cuerpo parte de la tierra. Relajamos la espalda completa. Y nos entregamos más profundo.
Cuando sentimos que ya vamos profundo, más profundo. Vamos a continuar en silencio un instante esta experiencia. Cuidadosamente vamos a recoger una rodilla primero. Vamos a permitir que la acompañe la otra para que queden las dos rodillas apuntando hacia el cielo, las plantas de los pies las sentimos en el mat. Nos dejamos caer en postura fetal hacia un costado. Y desde el costado, en la misma actitud y velocidad lenta que hemos desarrollado, que hemos cultivado, nos vamos a mover súper lentito, dando muchos pasos hasta llegar al cojín para preparar la meditación de hoy. Como siempre, voy a apagar la luz acá. Siempre damos el tiempo necesario para que todos se acomoden, se abriguen, si necesitan apagar sus luces. Y creyendo ver que están todos y todas en su posición, vamos a comenzar.
Comenzamos esta meditación sintiendo nuestra respiración con mucha sencillez. Cuando digo sencillez es una palabra que repito harto, apelo a no tratar de buscar sensaciones, de complicar nada. Nada tan, todo tan simple como sentir la respiración en este instante, sin intervenirla tampoco, como si la pudiéramos, como desde el ángulo de alguien que está experimentando con esto, está viendo, oh, cómo es mi respiración. Y en la misma dimensión, cómo está pesando mi cuerpo en este instante. Observamos la base del cuerpo, la base estructural, los pies, las piernas, los glúteos, en contacto con la silla o el cojín. Sentimos la adherencia del cuerpo en el suelo en esa zona. Y luego, como si alguien jalara de nuestra coronilla, de nuestra cabeza, de la punta de la cabeza, pero lo hiciera con mucha tranquilidad, muy despacito, vamos a ir estirando la columna súper progresivamente. Vértebra a vértebra. Y vayan sintiendo cuando hacen esto cómo se va separando las vértebras de la columna. Cómo se va abriendo el pecho poco a poco, sin exagerar este movimiento también, esta apertura del pecho. Cómo retroceden un poquito los hombros. Sigue creciendo la columna. Hay una correlación entre este estiramiento y la tensión. Y sigue creciendo la columna. Hasta que en un momento decidimos, porque ya es suficiente para nosotros, detener este ascenso. Observamos que estamos en una actitud abierta, atenta, receptiva, conectada con el ahora, con lo que está ocurriendo, pendientes. Relajamos un poquito los hombros y hacemos un leve ajuste de mentón, muy leve hacia el pecho. Desde ahora cultivamos la inmovilidad, tratamos de no movernos.
no por un capricho, sino por una actitud de estar aún más atento a lo que ocurre. Es un viaje en inmovilidad, podríamos llamarlo el viaje inmóvil. Y el viaje es hacia la observación de nuestra mente, de nuestro instante. Las invito y los invito a encontrar un punto de fijación. Ya lo conocen, algún punto de la respiración, o los sonidos, o la temperatura de las manos. Y poner toda la atención allí. Mente, corazón se sostienen en ese punto. Mucha observación en esta meditación de cuando se distraen, el permitirnos distraernos, el permitirnos tratarnos con todo el cariño y la compasión cuando nos distraemos y volver a ese punto, a esa ancla de fijación que elegimos. Así de simple. Este es el momento en que me quedo en silencio y vuelvo al final de la meditación para guiarlos en la salida.
Tengan especial cuidado en permitir que la respiración sea, no la controlen. Nuestro rol es del observador. El observador sintiente.
Les quiero leer una cita de Thich Nhat Hanh sobre lo que hablábamos en la parte inicial de la práctica. Dice Thich Nhat Hanh: nuestra mayor ignorancia consiste en creernos una ola separada, olvidándonos que en nuestra naturaleza más profunda somos el océano entero. Lo voy a repetir. Nuestra mayor ignorancia consiste en creernos una ola separada. Podríamos decir una ola separada del océano, olvidando que en nuestra naturaleza más profunda somos el océano entero. Thich Nhat Hanh. En estos instantes finales de la meditación vamos a sentir un peso, vamos a llevar la atención a la zona del bajo abdomen. No lo piensen, siéntanlo. Sientan ese peso, es como volver a sentir la base de apoyo, pero más estructural. Y vamos a hacer 3 respiraciones súper profundas por nariz, largas, bien largas, y botar el aire lentamente por nariz, también tomándonos mucho tiempo en esa exhalación. 3 veces. Tiempo para salir lento, estirándonos poco a poco. Cuiden de sus ojos porque voy a encender una luz acá. Por esta. Y vamos a terminar la práctica con gratitud por haber vivido este día, por el regalo que nos da la existencia de tener un nuevo día de vida. Y una invitación muy humilde, justamente la humildad de observar quizás esta semana todas esas veces que creemos, que imponemos nuestro punto de vista y que creemos tener la razón, para ver nuestras pequeñas ignorancias en el día a día. Y terminamos la práctica de hoy. Muchas gracias por estar acá hoy día. Gracias en la casa también a la Pamela, a la Jamie, al Iván. Chao, chao.